Entre cables y engrases. Cables y engrases. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast en el que hablamos sobre mantenimiento, sobre cables, engrases y todo lo que es reparación, mantenimiento de maquinaria industrial desde el punto de vista práctico, desde el lado de las máquinas, no desde matemáticas o teoría abstracta, sino realidad, lo que nos encontramos a pie de fábrica. Lo que te quiero contar hoy es un poco, puede parecer teórico, pero en realidad no lo es. En realidad es realidad, es lo que nos encontramos. Te quiero contar un poco un tema que no se valora lo suficiente hasta que se ha pasado por el proceso. Es decir, te quiero hablar de la implantación del software de mantenimiento, la gestión del mantenimiento asistida por ordenador o GMAO. O GMAC si usamos los términos latinos, gestión del mantenimiento asistida por computadora. O CMMS si son las siglas en inglés, ¿vale? Todo al final es lo mismo, simplemente quiere decir que gestionas el mantenimiento de forma informática, no con un papel y un boli como todavía se sigue haciendo en muchas empresas, incluso algunas importantes. Y hacerlo con un Excel es prácticamente lo mismo que hacerlo con un papel y boli. Tiene algunas ventajas el Excel, pero pocas. La principal ventaja es que puedes hacer búsquedas. Es decir, cuando tú escribes en un papel, si quieres una información, tienes que ir a buscar el papel donde apuntaste. Y eso a la hora de organizar, ordenar, indexar y encontrar una información después de años recopilando información es imposible. O es tan complicado que no lo va a hacer nadie, salvo que estés en un juicio y te vayan a meter en la cárcel, entonces buscas el papel de donde sea. Pero en el resto de los casos, ese papel no vale para nada. Entonces, estás haciendo un trabajo que estás tirando a la basura. Para eso casi es mejor no apuntar nada. Lo mismo que cuando se apunta en un cuaderno. Si te sirve para pasar la información al turno siguiente, vale, pero después del turno siguiente esa información se ha perdido para siempre. Aunque quede en el papel y parezca que ahí ha quedado para la eternidad, en realidad ha quedado perdido para siempre. En un Excel ya puedes hacer búsquedas, puedes hacer filtrados, puedes sacar alguna pequeña estadística de contar o incluso de alguna pequeña gráfica, pero al final el proceso suele ser tan laborioso que no se hace. Entonces al final vas recopilando información más que nada por justificar tu trabajo. Y eso, si la empresa solamente pide eso, que justifique tu trabajo, estás en una empresa tóxica. Si se quiere hacer algo más, ya necesitas subir de nivel. ¿Se podría hacer con Excel? Sí, pero ya tendrías que tener documentos interrelacionados o libros con muchas hojas donde tengas que ir enlazando información de una hoja con otra para crear una especie de base de datos. Y al final, ese es el tema. O sea, al final, ¿por qué no trabajas con una base de datos desde el principio, que es lo ideal? ¿Qué tipo de base de datos? La que te dé la gana. En realidad, muy pocas sirven. Es decir, hay muchísimo software de gestión del mantenimiento, muchísimo, que sirva realmente hay muy poco. De los pocos que hay, la mayoría están enfocados a grandes empresas. El problema de las grandes empresas, problema entre comillas, ¿vale? Porque no es un problema, es simplemente una realidad de su situación. Por ejemplo, si tú quieres llevar 100 personas a la vez, necesitas un autobús, no necesitas un coche. Entonces, querer que el coche haga lo mismo que el autobús, pues es un poco absurdo. ¿Es mejor el autobús que el coche? No. ¿Es mejor el coche que el autobús? No. Todo depende de
la aplicación, si necesitas llevar 100 personas, necesitas un autobús. Si necesitas llevar 3 o 4, no necesitas un autobús. Es ineficiente. Entonces la mayoría de software de mantenimiento son autobuses cuando necesitas coches. Es ineficiente. Entonces, el problema es que implantar un sistema para grandes empresas en pequeñas y medianas empresas, lo que te va a generar es una puesta en marcha muy lenta. Durante esa puesta en marcha vas a tener muchas fricciones, muchos problemas, muchas resistencias, porque vas a tener que hacer mucho trabajo en los primeros pasos y eso te va a desgastar. Pero te va a desgastar a ti, te va a desgastar a tu equipo, a todo el mundo y a veces lo que pasa que esto se implanta. A ver, se implanta por huevos. ¿Por qué? Porque si tú te has gastado 300.000 euros en un software, lo tienes que implantar. No puedes decir, no, ¿sabes qué? Que al final no lo usaremos porque hemos visto que es muy complicado de poner en marcha. No, no, los 300.000 euros están pagados, o sea, que lo vas a poner en marcha, quieras o no. Entonces se pone en marcha, pero se pone un poco para salvar los muebles. Es decir, ponemos lo mínimo necesario para decir, sí, ya está en marcha, ya puedes cerrar el proyecto, ya puedes darlo como finalizado y no nos pregunten más. Y al cabo de los años dices, oye, pero no tenemos un software. Sí, bueno, y al final no le estás sacando ni el 10% de lo que te puede dar. Mientras que si tú eliges directamente un software adaptado a tu necesidad, lo vas a poner en marcha muy rápido, siempre y cuando estamos hablando de empresas pequeñas. Si son empresas grandes, también lo puedes poner en marcha muy rápido porque en vez de poner a una persona vas a poner a 100 si hace falta, ¿vale? Entonces, por eso digo, no hay un sistema mejor o peor, depende de la situación. Pero la mayoría de clientes y gente con la que me relaciono son pequeñas o medianas fábricas. Es decir, mm, que puedes tener 200 máquinas sin problema. Porque, por ejemplo, en el sector alimentario, las máquinas son pequeñitas, las líneas se montan modularmente. Entonces, al final, una pequeña fábrica, cuando empiezas a documentar, te das cuenta de que tiene 200 máquinas y es una pequeña fábrica. Pero bueno, la idea más o menos es esa. En fábricas que no tienen una barbaridad de gente, que no puedes tener a 5 o 10 personas solamente gestionando el mantenimiento, sino que vas a tener a una persona, que a lo mejor esa persona no solamente va a estar gestionando, sino que va a estar también reparando, relacionándose con proveedores, organizando el trabajo del equipo. O sea, va a estar haciendo muchas tareas o aunque no las ejecute directamente, tiene que estar involucrado en muchas acciones, entonces esa persona no puede estar 8 horas delante de la pantalla gestionando información. Entonces hay que pensar que ahí el software no tiene por qué tener muchas características muy avanzadas, pero sí que tiene que resolver la necesidad del día a día. No nos olvidemos, la principal acción que se hace en un sistema de gestión del mantenimiento computerizado llámalo como quieras, un software, ¿vale? Basado en software, es introducir información. Por lo tanto, necesitamos introducir la información de una forma ágil, de una forma eficiente, sobre todo porque decir lo que he hecho y apuntar cuántos tornillos he utilizado no sirve de nada si luego tengo que irme al almacén a decir que he gastado 3 tornillos, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿vale? Seguramente los tornillos ni siquiera los cuentas, simplemente vas controlando que no se acaben. Entonces, lo ideal que es que yo termino un trabajo, me voy al ordenador o idealmente llevo el portátil en el carro de herramientas, que esto al final no cuesta nada llevarlo en el carro de herramientas. Termino un trabajo o incluso mientras voy haciendo el trabajo, documento 4 cositas, apunto, tal, ya está registrado. Pues al final, esa es la forma ideal de trabajar. Y lo ideal es que documentar una reparación no te lleve más de 2 minutos. Porque si necesitas un cuarto de hora, al final si haces 5 reparaciones, has dedicado 1 hora y cuarto de tu jornada solamente a pasar información al ordenador. No es eficiente. Pero si tú dedicas 2 minutos por reparación y has hecho
10 reparaciones en toda tu jornada, has dedicado 20 minutos. De 10 reparaciones, 20 minutos quedando documentadas, para mí es una, un rendimiento muy bueno, porque esos 20 minutos, a lo mejor parece que al cabo del año has perdido mucho tiempo, pero también esos minutos invertidos te van a hacer ahorrar mucho tiempo cuando utilices la información que has recopilado. Esa información te va a servir para tomar decisiones que te hagan más eficiente, que hagan que tu trabajo cunda más con menos esfuerzo. Es decir, que haces más trabajo trabajando lo mismo o menos. Suena contradictorio, pero es real. ¿Qué pasa? Que esto no lo ves y es lo que más cuesta un poco transmitir cuando tienes que explicarle a alguien que está trabajando con papel o con Excel, que para mí el Excel yo lo pongo al mismo nivel que el papel porque al final es información que se acumula como quien acumula montañas de papel, que luego al final esa información no la usas. Entonces, para mí es un software. Yo termino un trabajo, digo, vale, pasaba esto, he hecho esto y ha quedado así. He utilizado tal material, he dedicado tanto tiempo o han intervenido tantas personas y se ha hecho de esta manera. El análisis de causa-raíz, el problema ha venido por aquí, se ha generado así. ¿Qué voy a hacer para que no vuelva a ocurrir? Esto y esto. Vale. Todo eso estoy cumpliendo la filosofía Kaizen, la filosofía Lean, la filosofía ISO de gestión, todo. Estoy cumpliendo todas las filosofías. Igual no estoy aplicando normas específicas de forma específica, pero estoy siguiendo la filosofía, con lo cual el resultado va a ser bastante similar a mm, tener todas las normas muy cuadriculadas, que eso al final, si me cierran mucho los márgenes de actuación, me va a costar mucho trabajar, ¿vale? Porque estaré más tiempo entrando y saliendo en esos márgenes que trabajando en realidad. Entonces, al final, estoy viendo una cosa rara, me da igual. Total, que si yo documento la reparación, digo qué material he usado, quién ha intervenido, etcétera, y luego eso que acabo de hacer automáticamente me ha restado el stock del recambio que he utilizado, automáticamente me permite sacar estadísticas de, por ejemplo, cuánto tiempo he dedicado a la semana a tal tipo de acción, o cuántas veces he intervenido en esta máquina, o sacar el historial de una máquina. Todo eso al final es información que luego me va a servir. Si yo quiero ver, por ejemplo, tengo dos máquinas, sé que una parece que está dando muchos más problemas que otra y estoy pensando en sustituirla o en hacer una modificación importante, en hacer una inversión fuerte para que esa máquina vaya mejor, tendría que saber realmente qué pérdida me está provocando esa máquina, cuántas veces ha dado problemas técnicos, qué se ha hecho, cómo se ha hecho, más o menos, para decir, mira, esta máquina estamos viendo que siempre le falla esto, tiene un diseño un poco débil para nuestras necesidades y esta máquina va a estar siempre generándonos pérdidas. Mientras que si compramos otra máquina más robusta, deberíamos reducir todo este tipo de pérdidas, con lo cual tendríamos un ahorro de tanto. Podemos hacer un cálculo y decir, mira, pues si compramos una máquina nueva en 3 años está amortizada. Vale la pena hacer la inversión. Ya tienes una información muy fiable y tampoco necesitas números muy complejos. Es decir, todo este proceso no necesita ser un hacha en matemáticas ni nada de eso, ni tener una información muy trillada, sino simplemente es en cada reparación anotar. Y si tienes una plantilla, digamos, para esa información, introducirla siempre de la misma forma y organizar los datos siempre de la misma forma, luego va a ser muy fácil sacar información filtrada y procesada. Por ejemplo, si yo cuando introduzco la información me pregunta qué tipo de riesgos tiene esa intervención o esa anomalía, esa avería o esa acción preventiva, lo que sea, me dice, vale, ¿esto qué riesgos implica? Yo lo relleno. Luego me dice, ¿esto qué pérdidas ha provocado esta intervención? Y digo, vale, pues me ha provocado una pérdida de 1000 unidades que se han dejado de producir.
o 100 unidades que he tenido que tirar a la basura porque han salido defectuosas y no las puedo reprocesar. O me ha provocado una pérdida de velocidad de X, o me ha provocado 4 horas de parada de avería. Si todo eso simplemente tengo que meter un número rápido y me va haciendo las preguntas concretas, yo solo tengo que ir respondiendo y en total no dedico más de 2 minutos, tengo una información valiosísima. Porque luego puedo decir qué máquinas son las que más tiempo de parada me han provocado. Estas. Entonces ya puedo entrar y mirar, vale, qué tipo de averías me han provocado. O qué tipo de máquinas o qué tipo de reparaciones me están provocando más riesgos de seguridad. Porque primero quiero atacar a los problemas de seguridad. Filtro. Y me salen que tengo 10 averías relacionadas con seguridad y resulta que esas 10 averías, 3 son del mismo activo, de la misma máquina. Y veo que esa máquina tiene un riesgo de seguridad importante. Pues enfoco todos mis esfuerzos en esa máquina, resuelvo ese problema y al mes siguiente o al año siguiente habré reducido todos los problemas graves de seguridad simplemente actuando en una máquina. ¿Vale? Si actúo en la primera que me acuerdo, a lo mejor estoy atacando a un activo que me genera muy pocos riesgos y estoy dejando de lado al que realmente puede acabar provocando un accidente. O sea que todo esto es importante teniendo la herramienta adecuada. Yo tengo una herramienta que diseñé hace ya 12 años, creo que fue. Bueno, que diseñé, que ya va diseñándola de antes, pero que empecé a distribuir hace 12 años. Y desde hace 12 años esa herramienta ha ido evolucionando porque la herramienta se ha ido instalando en diferentes clientes y cada cliente me ha ido dando un feedback diferente desde su sector, desde su forma de trabajar. Yo esa herramienta la he ido evolucionando. La herramienta ya de por sí venía de un concepto basado en el día a día de un técnico, no en el día a día de un informático, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto? Pues que un informático diseña una aplicación en función de su conocimiento y su experiencia. Pero si la aplicación la diseña un técnico de mantenimiento que está en distintas fábricas viendo distintas situaciones, el diseño va a ser muy distinto. Aunque la aplicación, entre comillas, haga lo mismo, no lo va a hacer de la misma forma ni con la misma, ni siguiendo los mismos pasos. Entonces, al final, cambia mucho el enfoque. Y en el día a día, si tú eres técnico de mantenimiento y estás a pie de máquina con tu ordenador, documentando lo que vas haciendo, tú no estás pensando como un informático, no estás documentando como un informático, estás documentando como un técnico. Tú sabes que primero te dice los síntomas de una avería, después vas anotando lo que vas haciendo, al final dices qué ha pasado, cómo ha pasado, y al final pues cierra la avería o la anomalía o hay un supervisor que comprueba todo lo que se ha hecho y es ese supervisor el que cierra. Hay distintas formas de hacerlo. Cuando conoces muy bien el sector, pues diseñar la aplicación con esas premisas. Entonces al final, lo que te decía, hice una aplicación que ha ido evolucionando con los años, ha ido mejorando, actualizándose muchísimas veces y cada vez se añadían cosas para facilitar, sobre todo, agilizar el trabajo, facilitar el trabajo del técnico, ya digo que el técnico no tenga que complicarse, que no le que no le frenen su trabajo, es decir, que tú no dejes de estar a pie de máquina o de hacer los trabajos que tienes que hacer por que la aplicación te esté interrumpiendo, sino que tú vas haciendo y cuando terminas pasas la información a la aplicación. Todo esto parece poco valioso, pero al final la diferencia entre el éxito y el fracaso. Cuando tú implantas un sistema nuevo, si lo haces pensando en que fluya con el trabajo, vas a tener éxito. Si por el contrario tú lo que haces es un sistema que está poniendo obstáculos, que hace que el trabajador tenga que dejar de hacer una cosa para ponerse a hacer otra y le estás interrumpiendo constantemente, ¿qué es lo que ocurre? Que el trabajador primero va a hacer una cosa y luego la otra. Y al final, lo más normal es que
primero haga lo que él cree importante y lo otro, si no da tiempo, pues no se hace. Y al final te encuentras que tienes una aplicación que no usas o que no se usa correctamente, o que la información que estás recopilando no es útil porque hay veces que los datos no se introducen, con lo cual la información no es real. Te dice que has resuelto 5 problemas cuando en realidad has resuelto 10. Lo que pasa es que 5 parecía que no eran importantes o no ha dado tiempo y al final no se han documentado. Entonces lo importante es que todo se documente. Y esto cuesta mucho de interiorizar, sobre todo cuando el trabajo es complejo. Es decir, tú le puedes decir a una persona, oye, cada vez que sacas un palé del almacén, tienes que darlo de baja del sistema. Parece lógico. Porque esa persona sabe que está sacando un palé, que ese palé está moviendo una mercancía, esa mercancía no puede desaparecer, tiene que estar controlada de dónde ha salido y a dónde ha ido, etc. Pero cuando tú hablas de, oye, no, tienes que apuntar que has hecho esta intervención en esta máquina. Y la persona dice, pero si solo he ido y he apretado un tornillo. Claro, pero a lo mejor el ir y apretar ese tornillo nos hace, si lo tenemos documentado, nos hace darnos cuenta de que cada mes estamos apretando ese tornillo 100 veces. Si tú has dedicado 10 minutos a ir a la máquina, coger la herramienta necesaria, apretar el tornillo, comprobar, no sé qué, has perdido 10 minutos. Si lo has hecho 100 veces al año, has perdido 1000 minutos. Esos 1000 minutos los podías haber dedicado a otras cosas mucho más importantes. Entonces, como no sabemos que eso está pasando, no buscamos una solución definitiva para no tener que apretar ese tornillo. Entonces, al final, esa información es la que realmente nos sirve, la que realmente en nuestro día a día, en el trabajo práctico, es lo que nos hace ser cada vez más eficientes. Si nos damos cuenta de que algo no se está haciendo como se debe, entendemos la causa y aplicamos una solución, al final estamos mejorando. Pues un poco esto no quiero tampoco darle muchas vueltas porque más o menos quiero, primero, no alargarme mucho. Segundo, que tú también le des una vuelta a cómo lo estás haciendo y cómo lo puedes hacer. Si necesitas ayuda, me lo dices. Y te voy a explicar más cositas en los próximos episodios que puede ser que te resuelvan algo que te está picando, algo que dices, esto que dices me está pasando y me está dando problemas. Así que nada, nos escuchamos en el siguiente episodio de Entre cables y engrases. Cables y engrases.